hermanos. ¿Y por qué yo les compartía estos dos versículos, estas dos citas bíblicas? Y usted dirá, bueno, la hermana que nos hizo leer bastante el día de hoy, el por qué tanto. Bueno, estas dos referencias bíblicas tienen mucho en común. Y yo a esta reflexión bíblica le he puesto un nombre. Hermana Katy, la próxima diapo. Y se llama de la siguiente manera: este no era mi plan, o este no era el plan. Continuando, y el porqué, la idea es que el día de hoy nosotros podamos entender el porqué de este título, y se va a dar cuenta de que creo que yo no he sido la única que en algún momento de la vida le ha dicho algo similar así al Señor, ¿cierto? Yo creo que no soy la única. ¿Por qué estas dos citas bíblicas? En la primera le hago un poquitito de contexto muy brevemente, aunque yo sé que usted es un buen lector de la palabra y yo sé que usted sabe más o menos esta historia, pero vamos a recordarla un poquitito para quienes quizás se han olvidado lo que está pasando en este momento de la historia. En el capítulo 16 y en los últimos versículos que nosotros podíamos leer, está pasando lo siguiente. Incluso partiendo más o menos en el libro de Primera de Samuel, vemos que el pueblo, ya la nación de Israel, pide un rey a Dios. De esta decisión, el profeta Samuel, que era quien se encargaba de administrar justicia, no está muy de acuerdo, pero le presenta esta petición a Dios y Dios le dice, no te preocupes, yo sé que esto no está bien, adviérteles lo que le va a pasar a ellos si es que ellos piden un rey, porque ellos dicen, nosotros queremos un rey al igual que todas las naciones. Eso entre que sí, entre que era bueno y no era muy bueno. Y bueno, finalmente Dios manda al profeta Samuel a ungir a Saúl como rey, pero la Biblia nos menciona que Saúl era un rey bastante especial. Aparentemente y físicamente era, a simple vista parecía ser como que era el rey ideal, y nosotros diríamos, tenía pinta de rey, porque dice la Biblia que era alto, que se destacaba entre los demás del pueblo, era como muy así que uno diría, no, yo creo que sí debe ser es como el prototipo perfecto para rey. Pero la Biblia continúa diciendo de que Saúl no agradaba a Dios y que su forma de actuar no era como a Dios quería que fuese un rey. Es por eso que aún reinando Saúl, la Biblia dice que Dios manda al profeta Samuel y lo manda a la casa de Isaí y le dice, ¿sabes qué? Yo necesito que tú unjas al próximo rey de Israel porque el rey actual, que era Saúl, yo ya lo deseché. Y yo voy a escoger a un rey conforme a mi corazón. Es en ese contexto, es en ese momento que el profeta Samuel va a la casa de Isaí y los últimos versículos que nosotros leíamos es en ese momento. Lo particular de esa historia o de lo que sucede ahí es que Isaí tenía varios hijos e incluso los hijos de él también eran como súper prototipos de posiblemente de ser el próximo rey de Israel, aun cuando él no sabía. Entonces pasa uno, pasa el otro, y Dios le dice a Samuel, no, este no, hasta que pasan todos los hijos, dice la Biblia, y resulta que el profeta entre todavía no encontrar la respuesta de Dios, la respuesta asertiva, le pregunta a Isaí, ¿y no tienes más hijos? Y Isaí dice, sí, hay uno, es el más chiquitito, es el menor, pero anda con las ovejas. Y el profeta le dice, manda a traerlo, yo no me voy de aquí hasta que tú lo traigas. Cuando David entra a la casa de su padre, es ahí donde el Espíritu Santo, donde Dios le dice a Samuel, a este úngelo como próximo rey de Israel. Y es eso lo que nosotros acabamos de leer, ¿ya? Este es el contexto general, muy, muy general, de lo que nosotros acabamos de leer en el capítulo 16. Hasta ahí va la historia súper bien, ¿cierto? Vemos que Dios destaca, incluso también bien por ahí surge este versículo que
que a muchos los jóvenes nos gusta, porque la Biblia dice, Dios le dice al profeta Samuel, le dice, es que yo no veo conforme a la apariencia, sino que yo miro al corazón. Y cuando nosotros, o uno como joven lee eso, como que te sana, te anima, ¿cierto? Es en base a eso también que sucede en ese momento. Y la Biblia dice algo muy especial, que era lo que leíamos, que dice que, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió Ramá. O sea, desde ese momento David quedó ungido como próximo rey de Israel, pero David todavía no era el rey de Israel, porque Saúl todavía estaba con vida. ¿Qué sucede? En la otra cita que nosotros leímos es cuando David ya es ungido rey. Incluso, si usted se adelanta unos capítulos un poquitito antes, se va a dar cuenta que David es ungido rey primero en su tribu, de la cual él era oriundo, era originario. Y luego es ungido por las demás tribus de Israel. Entonces, lo que yo más que nada quise hacer en este día es como contarle la historia semicompleta, porque yo sé que usted sabe la historia completa de David, que no todo fue tan lindo, que incluso que después cuando fue rey también se equivocó bastante, que hubieron consecuencias, pero yo sé que usted se sabe esa historia. Pero si nosotros nos quedamos hasta este momento en la historia, nosotros podríamos decir, qué bonito lo que Dios hizo o lo que Dios va a hacer con David. David todavía no sabe cómo Dios lo va a usar. Si usted sigue en el capítulo 17, aparece cuando David mata a Goliat y le empiezan a salir muchas cosas bien a David. Y si usted no conoce la historia, o para los que no conocen la historia, podrá decir, qué genial, qué bonito cuando Dios unge a alguien, cuando Dios le da una promesa a alguien, y vemos que de a poquito se empieza a cumplir. Es lindo, ¿cierto? Yo creo que todos nos alegramos de eso. El problema es, y es lo que le daba el título a la reflexión de este día, que es, no, este no era mi plan o este no era el plan, y es porque no todas las cosas pasan súper bien para David, porque todavía no es el rey. Si usted va más adelante en los capítulos 22 al 24, en el capítulo 26 de Primera de Samuel, se va a encontrar con un panorama muy distinto. Y es ahí donde uno dice, pero es que este no va a ser el próximo rey de Israel. ¿Qué está pasando aquí? Lo que sucede, le hago un adelanto de la historia para que se quede ahí con la inquietud de volver a leerlo. Las mujeres del pueblo, y dice la Biblia que después que David mata a Goliat, a todo esto, cuando Samuel unge a David, esto es en secreto, nadie más, esto no es público. Entonces el pueblo y Saúl no sabe que David va a ser su sucesor y que más, Dios lo desechó como rey. David empieza a ganar fama dentro del pueblo después que mata a Goliat, y las mujeres del pueblo, dice la Biblia, que empiezan a cantar, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y la Biblia dice que este cántico hace y crea celos en Saúl. ¿Y qué hace Saúl? Empieza a perseguir a David. Saúl no sabía que él iba a ser, que David iba a ser el próximo rey de Israel. David sí lo sabía, pero los demás no lo sabían. Y la Biblia dice que ahí surge un celo, una rabia, que el rey Saúl lo único que quería era matar a David. Y en esos capítulos que yo les mencioné, capítulos 22 al 24, incluso en el capítulo 26, aparece David huyendo de Saúl. ¿Cómo se ve el panorama? Hace un momento leímos que el profeta Samuel, y el profeta Samuel no era cualquier profeta, sino que era el que dirigía la nación de Israel. Era uno de los últimos jueces que hubo en Israel. Unge a David, es el rey conforme al corazón de Dios, está la promesa, pero ahora está huyendo. En estos capítulos aparece huyendo el que va a ser el futuro rey de Israel, y es más, la Biblia dice que David tuvo muchas ocasiones
para matar a Saúl. Incluso lo vemos escondido en el capítulo 26, lo vemos escondido en cuevas, se hace pasar por loco. De verdad que uno cuando va leyendo, uno dice, ¿en serio? Él va a ser el próximo rey de Israel, y tiende a pasar este cuestionamiento, y uno humanamente puede pensar, pero Señor, ¿y tu promesa qué? ¿Y qué pasó con el ungimiento? ¿Qué pasó con este momento tan único que sucede en su vida, que dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David? O sea, no es para menos lo que está pasando, pero aquí está el próximo rey de Israel. Incluso David también es conocido como el cantor de Israel. Está huyendo, está arrancando de alguien que lo quiere matar, que lo odia a muerte, cuando David no le hizo nada. Está huyendo injustamente. El Salmo 57 nos habla de eso. Incluso el Salmo que leyó nuestra hermana Scarlett tiene mucha referencia con este momento de la historia también, porque David sabía lo que era tener que esperar en el Señor, sabía lo que era huir, sabía que era que lo tengan amenazado de muerte. Así que le recomiendo que lea los capítulos siguientes porque no viene bien el panorama para David. Recién ya en 2 de Samuel vemos que es coronado rey, pero antes tuvo que pasar muchas cosas para poder llegar a ese momento. Les decía, el salmo que leía nuestra hermana, en el último versículo, en el verso 14, decía: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y este salmo es escrito por David. Él sabía lo que era decir: esperen, porque Dios va a hacer algo. Tenemos otro salmo que es muy conocido, que se refiere al capítulo 26 de Primera de Samuel, que es cuando David está huyendo de Saúl y se refugia en la cueva de Adulam. El Salmo 57 dice: al músico principal, de David, Mictam de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. ¿Cuál era la cueva? La cueva de Adulam. Y vamos a dejar ese salmo ahí un momento porque lo vamos a leer un momentito, pero lo que yo les quería comentar es más, le quiero añadir otro antecedente para que usted pueda ir entendiendo un poco lo que el Señor nos quiere que podamos meditar el día de hoy. Se dice que aproximadamente David tenía cerca de 15 años cuando sucedió este momento tan único en su vida, que es que Samuel lo unge como próximo rey de Israel. Pero no nos olvidemos que este momento es en secreto, o sea, lo sabe él, lo sabe su familia, no lo sabe nadie más. Se dice que tenía 15 años aproximadamente, y después cuando nosotros leíamos en el 2 de Samuel, cuando él ya es ungido rey, la Biblia nos dice que él tenía 30. Y yo estuve investigando ahí más o menos para saber cuántos años estuvo huyendo él de Saúl. Y uno dice aquí, cuando uno va leyendo, uno dice: ay, David va huyendo, pasa con los filisteos, pasa muchas cosas. Pero parece que va todo muy rapidito. No hay una cantidad de años exacta, pero se dice que estuvo huyendo 7 años de Saúl. ¿Se imagina usted tener que estar huyendo 7 años de alguien que usted no le hizo nada, pero que esa otra persona le juró venganza totalmente y que le dice: donde te vea te voy a matar, porque le tiene envidia, porque le tiene rabia? Bueno, eso es lo que estaba pasando con David. Estuvo huyendo aproximadamente, se dice, 7 años. Se escondió en cuevas, se fue hacia el enemigo con los filisteos, se hizo pasar por loco, pasaron muchas cosas, pero 7 años. 7 años. Y aproximadamente pasaron 15 años desde el ungimiento hasta que la promesa se vio concretada. 15 años. A veces nosotros no podemos esperar 1 año, no podemos esperar 3 años, 7, más a veces. Y la paciencia, como dice ahí, a veces nos desesperamos
Por eso que yo citaba el versículo final del Salmo que leyó nuestra hermana Scarlett, porque nos habla de la paciencia. Yo le quiero hacer el día de hoy la siguiente pregunta. Hermana Katy. ¿Cómo reaccionamos? Y ahí yo quiero que usted lo piense, medite ahí, pero ahí en su asiento, pero no lo vea como usted con su lado espiritual, conociendo lo que usted sabe de la palabra de Dios, sino que usted pueda ser sincero consigo mismo y pueda reconocer cómo usted reacciona en ese momento, incluso como yo, porque yo sé cómo reacciono. ¿Cómo reaccionamos frente a algo que no estaba como nosotros lo esperábamos? ¿Cómo lo hacemos? Decimos, no, yo confío en el Señor porque la palabra de Dios dice, y no importa que venga, que alguien me trate mal, que hable mal de mí, que me diga, no sé, que me diga algo feo, no importa. Yo sigo confiando en que eso es mentira y no me, como se dice, bueno, no sé si todavía se usa, pero yo estoy ya más viejita. Como dice por ahí, me resbala, no me importa, no me llega. ¿Usted lo hace así? ¿O usted se frustra? ¿Se enoja? Usted sabe, usted conoce su reacción. Y también, otra cosa que quiero que medite, la otra pregunta. ¿Confía en ese momento y descansa en la soberanía de Dios? ¿O se molesta y le reclama a Dios por lo que está pasando? ¿Qué hace? Piense ahí, un momento. Piense, ¿cuál de estas opciones? Porque cuando hablamos de soberanía de Dios, hablamos de que Dios hace lo que Él quiere hacer, sin importar que a nosotros nos dé explicaciones, sin importar que a veces nosotros sepamos o no el porqué de las cosas que suceden en nuestra vida. Dios es soberano y la soberanía tiene que ver con su voluntad. A eso se refiere cuando dice, confiamos, descansamos en la soberanía de Dios. Decir, no importa, Señor, tú sabes lo que haces, no importa que me vengan los problemas, no importa. Yo confío en ti. ¿O nos enojamos y le reclamamos? Y tendemos a decir, ¿cómo se llamaba esta reflexión? Este no era el plan, este no era lo que tú me dijiste, este no era lo que yo pensaba, este no era nuestro plan, o este no era tu plan, Señor. Y el que no lo ha pensado, por favor, no lo piense. Por favor, no cometa el error de pensarlo, ni decírselo a Dios. Y si llegase a ocurrir, sea sincera con el Señor, porque fuera de todas las cosas, Dios conoce todo, Dios lo sabe igual. La Biblia dice que Él conoce cada uno de nuestros pensamientos, así que aunque usted no se lo quiera decir, Dios lo sabe igual. Y es mejor que uno se lo diga. Pero ¿cómo reaccionamos? Yo le puedo decir cómo yo reacciono. Y voy a ser sincera con ustedes aquí y con quienes nos puedan estar viendo en este momento. Porque el hecho de que quizás nosotros, hace la semana pasada, algunos de nosotros de nuestra iglesia nos graduamos al fin. Un grupito de nosotros terminó un poquitito antes, terminamos el año antepasado, pero una hermana de nuestra iglesia terminó ya el año 2021. Yo soy de la generación anterior. Pero fuera de eso es terminar un proceso, terminar un ciclo de estudio de la palabra del Señor. Y además varios de nosotros también de aquí, terminamos un bachiller. Entonces usted dirá, bueno, la hermana sabe un montón de la Biblia, la hermana debe tener una fe así pero gigante, así con toda la fe que tuvo David cuando mató al Goliat, que es esto, un hecho en todo caso. Y usted podría decir, bueno, la hermana debe confiar en esto es para nosotros, no es para ella. Pero bueno, déjame decirle que en realidad quien sabe más de la palabra del Señor, más responsabilidad tiene, y cuando surge nuestra humanidad, cuando surge nuestra carnalidad, eso pesa más porque nosotros sabemos, y yo sé que a usted también le pasa, que a medida que usted va conociendo más y entendiendo la palabra del Señor, cuando viene y surge su humanidad, está ahí, usted decide, o peca
y le da cabida a esos pensamientos que no tiene que darle, o bien confía en el Señor. Pero fuera de todo esto, somos humanos, somos carne. Y así como somos carne y somos humanos, también nos bajoneamos, también nos falla la fe. Y yo hace muy poquito le dije el título de esta prédica al Señor. Porque ya había terminado el estrés, porque ya había terminado los quehaceres. El año pasado fue un año de muchos quehaceres. Y como que surge nuevamente todo, como que uno vuelve a encontrarse como con la realidad, porque ahora tiene más tiempo para pensar en sí misma. Y me puse a pensar mucho y llegué al momento de decirle, Señor, perdóname por lo que te voy a decir, pero te lo voy a decir igual. Por eso que yo le aconsejo que si se lo va a decir, dígaselo, sea sincera con el Señor. Y le dije, este no era el plan, este no era lo que yo te pedí. Yo pedí otra cosa. Y tuve varios días donde me sentí muy triste, muy bajoneada, y ¿sabe qué? Todos esos días en que yo tuve ahí mi bajón, aquí veníamos al servicio y me acuerdo que siempre fueron 2 o 3 días seguidos, que no, hermano, yo digo que no es coincidencia, siempre se cantó un himno, ese himno que dice, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. No voy a cantar porque por el bien de sus oídos no lo vamos a cantar. Pero esos 3 días, tanto que en algún momento, mientras cantábamos ahí, y yo estaba allá adelante, yo le dije al Señor, Señor, de nuevo la canción. Ya, pues, o sea, ¿es coincidencia? ¿Tanta coincidencia? ¿De nuevo la canción? Y Dios me estaba diciendo, no importa lo que tú estés pensando, no importa lo que tú me hayas dicho, yo cuido de ti y yo tengo cuidado de cada una de tus necesidades. Mi familia sabe. y aún así, yo seguía en mi porfía y seguía diciéndole, pero Señor, este no era lo que yo quería, esto no era el plan. Porque a veces uno tiende a ver su realidad, pero no ve más allá del proceso o de lo que Dios ha hecho. Porque quienes conocen mi historia saben que Dios me cambió prácticamente casi todos mis planes que yo tenía. Y es por eso que esta historia de David se me hace muy cercana. Porque en un inicio, hace muchos años atrás, yo tenía un plan. Y no es malo tener planes, proyectarse, pero Dios me los cambió rotundamente porque Él necesitaba trabajar conmigo, trabajar más cosas en mi vida y en mi corazón. Y usted se preguntará, volviendo a la historia que leíamos, ¿por qué Dios no mató a Saúl antes de estos 7 años? Porque incluso en el capítulo 26 de Primera de Samuel, la Biblia nos dice que David tuvo el momento exacto para poder matar a Saúl. Se lo encontró ahí en la oscuridad de una cueva y tenía el momento exacto, incluso una de las otras personas que estaban con él, porque en ese proceso que David vive de escapar de Saúl, se va creando como una especie de ejército que más adelante, cuando David ya es rey, se va a llamar los valientes de David y van a ser los mejores guerreros que tuvo el reino. Pero eso todo ocurre en ese proceso que David vive. Y resulta que uno de ellos le dice, pero ¿por qué no lo mataste? O sea, te quiere matar a ti. O sea, lo más obvio es que uno quiera defenderse. Y David, ¿qué le responde a este amigo de él? Le dice, no, porque yo no voy a poner mi mano sobre el ungido de Jehová. Aun cuando cuando Saúl lo único que quería era deshacerse de David, porque de verdad la Biblia dice que lo odiaba, David dijo no. David todavía respetaba a Saúl como rey, fuese como fuese, porque la Biblia dice que Saúl prácticamente ya no tomó muy buenas decisiones, es por eso que Dios lo desecha. De verdad que va de mal en peor, pero resulta que David nunca alzó su mano sobre Saúl, aun cuando él quería matarlo. Yo no sé si yo hubiese hecho eso, yo creo que uno en su humanidad si me puedo defender y puedo deshacerme del problema, me deshago rapidito, ¿cierto?
porque ojalá nosotros no tuviésemos problemas ni nada, pero David no hizo eso. Incluso el Salmo 57, que era el que yo les decía, quiero invitarles a que lo podamos leer muy rápidamente, muy rápidamente el Salmo 57, no está proyectado acá, así que va a tener que buscarlo. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantados. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Este salmo es uno de los salmos que David escribió cuando estaba huyendo de Saúl. Y cuando lo leemos, ¿y por qué lo quise que lo podamos leer? Porque ¿usted le parece que este salmo es un salmo de alguien que está arrancando y que está estresado y que está enojado con Dios? ¿No es cierto? Sí dice que está afligido. Sí dice, incluso cuando él dice, le digo a mi alma que cante. Pero si algo podemos ver en este salmo es que él sigue confiando en Dios. Incluso cuando está siendo perseguido, él sigue confiando en Dios. Él no le pide a Dios, Señor, por favor, destruye a mi enemigo y mata al rey porque me está afligiendo, mira, estoy sufriendo. No, hay otros salmos que sí le pide que destruya a sus enemigos, pero es en otro contexto. Pero aquí nos vemos a David pidiendo eso, ni siquiera pidiendo justicia. Vemos a David pidiendo, dame fuerzas para poder seguir adelante. Dame paciencia, permíteme alabarte porque estoy confiando en ti. Dios no pidió que le quite, David no pidió que le quite el problema. ¿Saben por qué? Porque David sabía que había sido Dios el que lo había ungido por medio del profeta. Y era Dios el que en el momento preciso le iba a dar el reino. Él no iba a ayudar a Dios. Y de esa misma manera fue que 15 años después, finalmente David es coronado rey de todo Israel. Y se cumplió la promesa que Dios había dicho hace varios años atrás, hace 15 años atrás. Es por eso que David pedía fuerzas, pedía ánimo. E incluso en medio de la desesperación cantaba, pero nunca pidió que Dios destruyera a su enemigo, en este caso el rey, porque aún incluso cuando seguimos leyendo la historia, vemos que cuando Saúl muere, porque David no mata a Saúl, sino que muere en otras circunstancias, cuando Saúl muere, ¿qué hace David? Ya como rey de Israel, llora. Y llora amargamente y pide que todo el reino haga luto porque el ungido de Jehová ha muerto. Había un respeto de parte de David hacia Saúl, aun cuando de verdad que Saúl no tenía, nosotros hubiésemos dicho, pero es que Saúl de verdad que mucho respeto, no se lo merecía quizás, porque de verdad que hizo muchas cosas malas, pero David seguía guardando un respeto hacia Saúl porque aún seguía siendo el rey vigente de Israel. Entonces, ¿qué podemos aprender de toda esta historia que le he narrado y que le recomiendo que lea?
porque vivo muy someramente, pero de verdad que profundice en la historia de Israel, es parte de la historia de Israel. David después no siguió siendo perfecto, la historia no termina ahí, pero podemos aprender de él ese respeto que él tenía y que él nunca se adelantó a los tiempos. De esa misma forma es que nosotros podemos aprender de él que tampoco podemos ayudar a Dios, por más duro que a veces pueda ser. Y de verdad que yo entiendo que a veces, de verdad que a veces yo creo que, bueno, es el Señor el que permite ciertas cosas en la vida de a veces de algunos hermanos, porque de verdad que a veces uno con algunas cositas ya anda más o menos ahí bajoneada, pero hay otros hermanos que sí les toca las pruebas más difíciles y más duras, los que realmente están siendo perseguidos en otros países, fuera, en el otro continente, en Medio Oriente, pero ellos no se quejan, ellos siguen fieles al Señor hasta el final, ellos sí viven la persecución, pero ellos solamente piden oración de la iglesia del otro lado del continente para que su fe no mengüe. ¿Y qué más podemos aprender de esta historia? Es que podemos aprender de que Dios, en medio de las dificultades, en medio de la persecución quizás, en medio de aquella promesa que quizás Dios prometió y que parece que todavía no se ha cumplido, quizás en aquel plan que Dios dijo que iba a hacer y que todavía no hace, y en medio del transcurso del tiempo pareciera que de verdad las fuerzas no dan, ¿qué podemos hacer? Es hacer lo que David hizo y lo que podíamos leer en el Salmo, que es pedir fuerzas para enfrentarlo, fuerzas para seguir enfrentando aquella situación, paciencia para seguir esperando y fe para seguir creyendo. Porque no se trata, nosotros no conocemos los tiempos, pero Dios sí lo conoce. Dios sí sabe cuándo es el momento exacto y preciso de darnos aquello que Él ha prometido. A nosotros nos resta seguir confiando, seguir creyendo, seguir esperando en Él. Y esperar no se trata que yo me quedo sentada ahí esperando que pase el tiempo. No, esperar significa que mi confianza y mi fe tiene que seguir estando firme en Dios, pero mientras yo sigo sirviendo a Dios, mientras yo sigo buscando querer agradar al Señor. Pero si las cosas a veces no nos salen como esperamos, y podemos decir cómo se llamaba esta reflexión, este no era el plan, y si usted se lo dice, no se preocupe, porque Dios tiene paciencia. Él tiene paciencia y Él sabe, y Él siempre va a tener a alguien para animarnos. Así como yo le decía, durante todos esos días, no era coincidencia que 3 veces seguidas casi se cantara el mismo himno. Y yo decía nuevamente, y era Dios. Después yo pensaba y decía, claro, eras tú, Señor, diciéndome, tú cuidas de mí. El himno dice, inspirado en la palabra de Dios, dice, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Incluso dice, nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar. Y todas sus bondades me da sin limitar. Confiemos en el Señor, confiemos en su palabra, confiemos en lo que Él dice de nosotros. Y usted quizás dirá, bueno, pero hermana, mi Dios todavía no me da una promesa en específico, yo no sé quizás para qué el Señor me tiene aquí. Tiene tarea, lea su Biblia, lea su Biblia y ahí se va a encontrar con realmente quién es Dios. Y a medida que leemos más, conocemos más, vamos a empezar a entender el por qué Dios es Dios y el porqué de por qué hace de las cosas. Quizás no va a venir alguien directamente a decirnos, como a veces nos gustaría, que tome un instrumento proféticamente, nos hable y nos diga exactamente lo que estamos viviendo. A veces pasa, otras veces no pasa. Y ahora en pandemia es más difícil. Pero la única manera también es leyendo aquí. Como se dice, está la profeta mayor. Y en ella nosotros podemos saber qué le agrada a Dios y qué no le gusta también. Y cómo está nuestra vida. Para terminar mi historia, bueno, el Señor terminó confrontándome nuevamente mi corazón.
porque yo no le voy a contar todas mis ganadas, sino que le necesito contarles mis derrotas también y mis errores. Terminó confrontando mi corazón, pero afortunadamente pude entender de que Dios tiene mucha paciencia con nosotros y nos ama tanto, 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 que nosotros podemos confiar incluso cuando nos equivoquemos y podamos decirle y reclamarle. Él dice, no te preocupes, yo entiendo que tú te desanimas, que a veces tus fuerzas empiezan a decaer, que no entiendes lo que pueda estar pasando, pero en medio de esa debilidad, en medio de la humanidad, porque eso es lo que nos hace ser humanos, somos humanos, nos debilitamos, nos sentimos tristes, pero en medio de todo eso, Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo fiel. Y sabemos que Él está en control de todas las cosas. David sabía que aún no era su tiempo para ser rey de Israel, pero él sabía que si Dios lo había hecho, lo iba a cumplir. Pasaron 15 años, sí, pero él no le ayudó a Dios. Nosotros tampoco tenemos que hacerlo. Esta es la reflexión de este día, hermanos. Espero que haya podido ahí meditar en su corazón. No se preocupe si se confronta con su humanidad, si de repente usted pensó, bueno, yo reacciono de esta manera es bien fea quizás, no corresponde. No importa, porque lo importante es que es consciente de quién es. Y nuestra humanidad nos hace conscientes de un Salvador. Si nosotros fuésemos perfectos, de verdad que no hubiésemos necesitado a Jesús, no necesitaríamos perdón, no lo buscaríamos, pero en medio de nuestra humanidad, en medio de nuestra debilidad, es que nos hace conscientes que necesitamos de un Dios que es santo, de un Dios que es perfecto y de un Dios que nos salvó y que siempre está dispuesto para ofrecernos su amor y su misericordia. Quiero invitarle a que pueda ponerse de pie para que podamos estar orando por ya el término de la palabra. Señor, gracias por tu palabra, gracias Padre amado, porque pese a nuestra humanidad, pese a que quizás cuando miramos nuestro corazón no vemos cosas muy buenas, pero gracias Padre porque en medio de todo lo que hay dentro de nuestro corazón, de nuestras actitudes, Señor, podemos ver que tú sí eres, tú sí vales la pena. Nosotros quizás no, pero aún así, Señor, tú quisiste morir por cada uno de nosotros y darnos salvación. Y además, la Biblia dice que ante ti, ante Dios, por medio de Jesucristo, nosotros somos declarados santos, somos declarados justos, somos declarados libres de culpa, somos redimidos. No lo merecíamos, Señor. Pero aún así te pedimos una vez más que tú en tu misericordia en este día, una vez más, Señor, tú puedas estar perdonando nuestros momentos de debilidad, nuestros momentos de flaqueza, nuestros momentos en que quizás a veces te hemos dicho cosas que no son muy bonitas, Señor. Te hemos reclamado quizás aquellas promesas que hemos visto que pareciera que todavía no se van a cumplir. Pero gracias, Señor, porque tú, en tu gran amor que tienes para con nuestras vidas, tú nos recuerdas que podemos todavía, que tengamos paciencia, que todavía falta un poquitito, porque durante el transcurso del tiempo en que David estuvo siendo perseguido, tú trabajaste con su carácter, porque iba a ser el próximo rey de Israel. Y tenía que ser moldeado, tenía que ser trabajado, tenía que todavía aprender más cosas para poder liderar a la nación de Israel. Y aún así sigue siendo reconocido por muchos como el rey conforme a tu corazón. A nosotros nos falta mucho quizás para parecernos al rey David, pero lo maravilloso, Señor, de tu palabra es que no nos muestra hombres ni mujeres perfectas, sino que nos muestra hombres y mujeres débiles que cometieron errores al igual que nosotros, incluso algunas cosas peores, pero aún así, Señor, tú extendiste tu misericordia sobre sus vidas y les acompañaste y cumpliste el plan que tenías para cada uno de ellos. Creemos, Señor, que aun cuando los tiempos no nos pertenecen y no nos corresponden, tú sigues siendo fiel, Señor, y tú cumplirás el propósito que tienes con cada uno de nuestras vidas, Padre. Anímanos, si es que hay alguien quizás en este día ha venido cansado, ha venido debilitado, tú puedas renovar sus fuerzas, Señor. Tu palabra dice que tú das esfuerzo al cansado y que renueva las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen,
Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantan alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Confiamos en ti, Señor. Confiamos, aun cuando quizás no siempre podemos ver, no siempre podemos entender, pero creemos en ti y sabemos que tú sigues siendo fiel. Gracias, Padre, por este tiempo de poder meditar en tu palabra y acompáñanos en lo que nos queda de servicio, Padre amado. Te presentamos todo esto y la honra, la gloria y la alabanza sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga.